Y en este mensaje Dios nos quiere enseñar a activar nuestra fe. Dios nos enseña a vivir en un mundo sobrenatural. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, empezamos a entrar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es un reino espiritual que está por sobre la tierra. El reino de los cielos gobierna la tierra. Por eso el Señor Jesús nos enseñó que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra se desata del cielo. Cuando en la tierra nosotros ejercemos la fe y a través de la fe nosotros movemos la presencia de Dios en nuestras vidas, eso produce en nuestros corazones una fe tan poderosa que mueve la mano de Dios en el cielo. Y cuando los hijos de Dios aprendemos a usar la fe de esta manera, empezamos a tener interferencia en el cielo, en las decisiones que Dios toma en el cielo. Y esas decisiones afectan obviamente aquí la tierra donde estamos nosotros viviendo. Por lo tanto, cada vez que estamos en una situación crítica, necesitamos orar con fe. Necesitamos soltar la bendición de Dios sobre nuestra economía, sobre nuestro trabajo. Cuando estamos pasando situaciones difíciles en el hogar, en la familia, en la parte de la salud, necesitamos soltar la bendición de Dios sobre nosotros, soltar la salud de nuestros cuerpos. De esa manera se activa la fe y la fe al activarse comienza a generar milagros. Y eso es lo que necesitamos para poder vivir una vida de bendición. Vamos a ir mirando resultados de personas que activaron la fe. Y vamos a leer algunos versículos. Lucas 17:6, van a estar todos en pantalla, igual los pueden mirar de allá atrás. Dice, entonces el Señor Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué es un sicómoro? Un árbol. Por lo tanto, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le podrías decir a un árbol que se arranque y que se plante en el mar y el árbol tendría que obedecer. Esto es Jesús utilizando esta palabra para enseñar cómo la fe puede influenciar el reino material y cómo la fe puede mover cosas sobrenaturalmente. Cómo la fe puede hacer que cosas sean transportadas, cómo puede la fe cambiar las cosas. Otro versículo parecido dice, Jesús le dijo, Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí Jesús nos enseñaba que se puede utilizar la fe y ordenarle a un monte que se cambie de lugar, que se pase de acá para allá. ¿Cómo puede ser esto posible? Mire, Dios usa muchas formas para mover las cosas, muchísimas formas. Usted puede hacer una oración especial y de repente ese monte puede ser una montaña de arena y comienza un fuerte viento a correr y ese fuerte viento que comienza a correr transporta esa montaña de arena de un lugar a otro, y inmediatamente va a ver usted un milagro, pero usted puede decir, pero fue el viento. No, fue la fe que usted utilizó. Cuando Moisés estaba haciendo salir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, llegó a la punta del mar Rojo y allí se encontró con un obstáculo, con un problema, y él lloraba y clamaba porque no encontraba salida. Atrás estaba el enemigo, estaba rodeado de montañas, no había para dónde escapar y lo único que le quedaba era mirar hacia el mar. Y él lloraba y decía, Dios, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Y entonces Dios le dice desde el cielo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Entonces le dice, dile al mar que se divida en dos. Eso fue la orden de Dios. Y lo que Dios estaba diciéndole, activa tu fe. Activa tu fe y vas a ver cómo tu problema que tienes adelante tuyo se resuelve. Y dice que toda esa noche vino un gran fuerte viento oriental y ese viento sopló un viento huracanado que hizo que el agua se dividiera en dos y que quedó pared de agua a un lado y pared de agua al otro lado y la tierra se llegó a secar en el lecho del mar y allí pasó el pueblo de Israel como por tierra seca. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿Dios hizo el milagro? Sí, pero el milagro no sucedía si Moisés no activaba la fe.
Y el milagro, ¿cómo sucedió? ¿Fue simplemente que las aguas se dividieron? No, corrió un fuerte viento oriental, lo dice la Biblia, que dividió las aguas. Es decir, que la oración de fe movió la mano de Dios, que esa mano de Dios hizo que el viento soplara, y entonces ese efecto del viento provocó que las aguas se dividieran. Entonces, allí vemos cómo se activó la fe. Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí encontramos a Pedro queriendo él experimentar algo del reino sobrenatural. ¿Cómo puede ser que un ser humano flote en el agua? Sería un imposible para nuestra lógica y para la ciencia y aún para la física. Sería un imposible. Sin embargo, Pedro, en esa experiencia de ver a Jesús caminar sobre las aguas, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Él estaba pidiéndole a Jesús que soltara una palabra de fe. Pero él en su interior, apenas Jesús le dijo: ven, creyó en su corazón esa palabra de fe, y allí se activó la fe de Pedro. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Luego después se hundió al ver la fuerte tempestad. Pero lo importante fue cómo él activó la fe. Y eso es lo que quiero recalcar, que uno necesita activar la fe para ver los milagros y ver algo sobrenatural de parte de Dios en nuestras vidas. Dice Mateo 11:20, y pasado por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esta es una higuera que en los 2 versículos anteriores menciona, que Jesús vio una higuera con las hojas verdes y fue a ver si tal vez había algo de comer. Pero no encontró nada, solo hojas verdes. Entonces Jesús maldijo la higuera, y al otro día, cuando pasaban, es este versículo, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Dice: lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí Jesús estaba enseñando cómo la oración, la palabra de fe activada, podía provocar que una higuera que el día anterior estaba toda verde, ¿me entiende?, al otro día se secara hasta las raíces. ¿Cómo podía ser eso posible? Bueno, es posible a través de la fe. La fe puede provocar esto. Entonces Jesús estaba enseñándoles la influencia de la fe sobre la naturaleza. Y los discípulos estaban viendo y admirando esto, lo tremendo que era esto. Hay muchos pasajes más de la Biblia que podemos mirar. Siguiendo ese pasaje que leí recién de Mateo 11, muestra otra parte donde Jesús le dice a Pedro que vaya al mar a pescar, y que de la boca del pez iba a sacar una moneda de oro, un estatero, que es una moneda que equivale a 4 días de salario de un jornalero. Y Pedro sale a pescar, y él tenía que pescar el pez, sacar la moneda y pagar el impuesto que tenía que pagar, el impuesto al templo. Fue Pedro en obediencia y vio ese milagro sobrenatural. Entonces nosotros tenemos que comprender que Dios puede hacer milagros sobrenaturales y que no es algo raro, pero justo el pez que sacó Pedro, justo ese pez había tragado una moneda, y justo ese día, en ese horario, ese pez salió. ¿Es casualidad esto? Es activar la fe. Es solo poder activar la fe. Dios sigue siendo Dios de milagros. Dios no ha cambiado para nada. La persona que su fe se activa cree primero de todo corazón, de acuerdo a los versículos que estábamos leyendo. Tiene que creer de todo corazón lo que Dios está diciendo en su palabra. Tiene que aferrarse a lo que Dios dice con todo su corazón. No tiene que dudar en su corazón, porque dice Jesús, no dudar nada en el corazón, porque si dudamos no vamos a recibir nada. Entonces hay que creer sin dudar. Dice, tiene que soltar la palabra de fe sobre la naturaleza. Por eso dice, cualquiera que le dijere al sicómoro, al árbol: sal de ahí, desarráigate y plántate en el mar.
Es decir, que la palabra de fe nosotros la tenemos que decir. Moisés estaba clamando a Dios, pidiendo ayuda, socorro, y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Por lo tanto, ¿quién es el que tiene que soltar la palabra de fe cuando espera un milagro? Nosotros, claro que sí. Pastor, óreme, ¿no? Usted tiene que aprender a soltar la palabra de fe. Yo puedo orar por tu vida, pero en el momento que estás en el punto crítico, donde la situación está alarmante en tu casa, en tu economía, en tu matrimonio, donde sea, en ese momento tú tienes que soltar la palabra de fe de tu boca, porque eso es activar la fe. La fe, cuando nosotros la activamos, creemos que Dios nos escucha, creemos que Él está atento a nuestra oración y soltamos la palabra de fe con todo nuestro corazón, y allí se activa la fe en el reino espiritual y comienza a suceder los milagros que estamos esperando. Dice, nada os será imposible. Lo más maravilloso que dice el texto, dice, cualquiera, no es para los súper espirituales, ni tampoco les quiero decir que es para los evangélicos. Es ¿para quién? Para cualquiera, hasta para un brujo. ¿Qué quiero decir esto? Que cualquier persona que tiene fe y suelta la palabra de fe, le funciona, para cualquiera. Entonces, por eso cuando la gente suelta una maldición, la está soltando con fe. Y por eso a la otra persona le llega porque la soltaron con fe. Entonces cualquier persona puede mover el reino sobrenatural. Lo importante es moverlo para el bien. Y nosotros estamos aquí aprendiendo la Biblia para usar el poder de Dios para hacer bien a la gente. ¿Cuántos dicen amén? A ver. No es para hacer mal a la gente, sino para bendecir a las personas. Y si alguien te maldijera, hermano querido, que siempre que las hay, como dice el dicho, si alguien te maldijera, lo que tú tienes que hacer es usar la misma fe para defenderte en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces dice, todo el que te bendijere será bendito, y todo el que te maldijere será maldito. Por lo tanto, yo siempre le deseo el doble de lo que me desean a mí. Entonces, de esa manera, Dios los bendice o los recontra maldice y listo. Entonces, de esa manera usted activa su fe y se defiende de todo ataque de las tinieblas que pueda venir sobre tu vida también. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la acción y pedir la palabra de fe. Experimentar nuestra fe es algo maravilloso. Imagínese Pedro sintiéndose él mismo caminar sobre las aguas. Los demás le podrían haber criticado. Te hundiste, Pedro, qué flojito de la fe que tuviste. Mire, todos podríamos criticar a Pedro en ese momento, pero que caminó. Así que usted, ¿cuántas veces caminó sobre las aguas? Entonces, ninguno de nosotros le puede decir nada a Pedro en ese sentido, porque él lo hizo, lo pudo hacer, caminando sobre las aguas. Entonces, miramos la fe que tuvo Pedro y cómo Pedro a través de la fe pudo hacer un milagro, recibir un milagro, porque él quiso experimentar el poder de Dios. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Él lo quiso experimentar. ¿Quién te manda, Pedro, a meterte en lío? Pero él quería experimentar el poder de Dios. Entonces, la persona que quiere experimentar el poder de Dios puede fracasar. Claro que podemos fracasar, pero fracasado estamos sin intentarlo. Entonces, al menos si lo intentás, experimentás la gloria del Señor sobre tu vida. ¿Qué sucede si recibimos la palabra de fe y no la creemos? Esto es lo contrario. Leemos un pasaje, Primera de Reyes 17:9. Un pasaje que habla en medio de la sequía. Estamos viviendo como país una sequía cual no hemos vivido en muchísimos años que ha venido sobre el país. No es por casualidad que viene la sequía, ni viene por los cultivos, ni por la ecología, viene porque el pueblo de Argentina ha pecado contra Dios, sus gobernantes a la cabeza de estos pecados, y han llevado a la nación a prevaricar contra Dios. Por eso Dios manda sequía sobre la nación. No es casualidad que en el norte haya sequía y en el sur haya sequía. No es casualidad que esto pase en Argentina. Pero, ¿por qué pasa? En este caso que estamos leyendo, era cuando Elías tuvo que confrontar a Acab y tuvo que orar para que el cielo se cerrase y que no lloviese ni cayese rocío sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y en esos 3 años y 6 meses, cuando Elías oró, enfrentó a Acab.
y de repente Dios le dijo que fuera y se pusiera en un arroyo, el arroyo de Querib, y que allí Dios lo iba a alimentar. Elías estaba acostumbrado a usar la fe. Era un hombre de fe, una persona que se movía en el reino espiritual. Y él estaba en el arroyo y dice la Biblia que él tomaba agua del arroyo todos los días. Y luego dice que venían los cuervos y que le traían carne fresca a la mañana y carne fresca a la tarde. 2 raciones de asadito por día. Mientras todo el mundo estaba de sequía y de escasez económica, el siervo de Dios comía 2 asaditos por día. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Pero también la sequía le tocó el bolsillo a Elías y el agua del arroyo se le secó. Se le secó. Yo me imagino los cuervos. ¿Cómo hacemos para que un cuervo comparta la comida? Porque uno le traía carne y el otro le traía pan. Imagínese esa pobre mujer que había hecho el pan, lo puso en la ventana para que se enfriase un poquito para convidar a la familia, y vino el cuervo y ¡chuc!, le robó el pan. Porque obviamente que era así. Yo no he visto ningún cuervo amasando, así que debe ser así. Entonces de repente Elías se encontraba con pan calentito, pan fresquito y carne fresca todos los días. De encontrar este milagro, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿O cómo me puede funcionar a mí esto? Cuando usted clama a Dios y le pide a Dios socorro, ayuda, pero a la vez no haga lo de Moisés, socorro, ayuda y póngase a llorar. Active la fe. Suelte la palabra de fe. Si usted no suelta la palabra de fe, va a estar llorando todo el día y no se va a producir milagros. Por eso este mensaje tiene que ver con esto, activar la fe. Entonces usted tiene que soltar la palabra de fe. Envíe la palabra de fe, que vengan los recursos, que llegue el trabajo, que venga la bendición a su casa, que venga la bendición a su negocio, que venga la bendición que toquen la puerta de su casa, que vengan los cuervos. ¿Sabe quiénes son los cuervos? Son los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios van a traerte bendición a tu casa porque tú activaste la fe. ¿Cuántos dicen amén? A ver, anímese a activar la fe. No se ponga a llorar lastimosamente en su casa cuando está pasando hambre o necesidad. Suelte la palabra de fe, suéltela en el nombre de Jesús y va a ver que esa palabra Dios la toma en el cielo y con esa palabra hace cosas maravillosas a través de su vida. Pero escuche lo que le pasó a esta mujer. Dice, versículo 9, Primera Reyes 17:9, levántate, vete a Sarepta de Sidón después que se le acabó el agua del arroyo. Y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y aquí paro, luego lo seguimos leyendo. Encontramos esta viuda con una tragedia económica. Una mujer viuda, y dice la Biblia, Jesús la menciona, y dice que en esa época habían muchas viudas. Sin embargo, Dios eligió a esta viuda extranjera. Muchas viudas significa que habían muchos hombres que habían muerto. Estamos viviendo también un tiempo parecido donde muchas personas han muerto y mucha gente ha quedado viuda, principalmente mujeres, porque hay más muertes de hombres en este tiempo. Sin embargo, Dios se valió de esta situación crítica, económica, doliente, una situación de muerte, una situación depresiva, porque esta mujer estaba pensando, no tengo nada que comer, me queda apenas un poquito de harina y apenas un poquito de aceite. Me alcanza solamente para hacer un pan y mi alacena está toda vacía, no hay más nada. Entonces ella pensaba, era su último recurso. Pero sin embargo, cuando leemos anteriormente, dice, yo le he dado orden a esa viuda
para que te sustente. Dios dijo así, que Él ya le había dado una orden a la viuda para que lo sustentara. Por lo tanto, esta viuda evidentemente conocía a Dios. Por eso le dice allí cuando le responde a Elías, dice, vive tu Dios, vive Jehová tu Dios. Ella conocía a Dios y también conocía a Elías, esta viuda. Por eso sabía que Elías servía a Jehová Dios. Y Dios le había hablado a esta viuda, pero esta viuda había recibido la palabra de Dios, pero no había activado su fe. Y aquí estaba el problema, no activó la fe. Y al no activar la fe, en lugar de ser bendecida, fue empobrecida. Imagínese Elías cuando Dios le dice, vete a este lugar, que yo le di la orden a una viuda para que te sustente. Elías se habría imaginado, bueno, una viuda con plata, una viuda como la Fortabá, sería espectacular que te sostenga. Una viuda así sería maravilloso que te tenga en un lugar especial. Imagínese, uno se puede imaginar. Pero cuando llegó a ese lugar y Dios le dice, esa es la viuda. Y él miró a la viuda y la viuda estaba con una depresión encima terrible. Y ella le dice, tráeme un poco de agua. Y mientras ella fue a buscar el agua, le dijo, prepárame una torta también cocida en tu mano. Y allí comenzó el problema, porque esta viuda se encontró en una situación donde tenía que dar. Hay mucha gente que le cuesta mucho dar a Dios. Le duele dar, le cuesta dar. Y ahí está el problema. Porque cuando damos, se suelta el reino espiritual. Entonces, cuando una persona aprende a dar a Dios, se suelta el reino espiritual, porque la bendición de Dios sobre nuestras casas está ligada íntimamente a nuestra generosidad. Por lo tanto, esta mujer se encontró con un problema porque ella no dio. Y ahora, en el punto crítico, estaba obligada a dar, como le pedían y ella tenía que dar. Es un momento muy difícil, como los que pasan muchas situaciones en las familias de este tiempo. Elías le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y escuche la palabra de fe. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínense que hasta que el día que Jehová haga llover, más o menos yo calculo unos 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque la sequía fue de 3 años y 6 meses. Y Elías estuvo tomando agua del arroyo un tiempo, no dice cuánto, pero imaginemos que haya sido 6 meses. Por lo tanto, Dios lo sustentó a través de este milagro durante justamente 3 años. Todos los días había harina en la tinaja. ¿Cómo aparecía la harina? No sabemos. ¿Cómo se multiplicaba el aceite? Tampoco lo sabemos. Pero fue la palabra de fe. Y esto venía funcionando re bien. Todos los días comían de lo que Dios proveía. Dios proveía y todos los días comían. Pero el corazón de la viuda no estaba muy bien. Y ahora le explico por qué, por lo que sucede más adelante. La viuda, imagínese que se podría imaginar, y este profeta un mantenido, no se daba cuenta quién sostenía a quién. Si la viuda sostenía al profeta o el profeta sostenía a la viuda. Hasta que sucedió algo tremendo en la familia. Se enfermó el hijo de la viuda y se murió. Se enfermó y se murió. Eso está en el capítulo, al final del capítulo. Para que lo lea en la casa, porque si no, no va a leer la Biblia. Así que lea la Biblia. Porque entre que se la digo, entre que la lea acá, no agarra la Biblia. Así que por lo menos lea la Biblia para algo. Y allí fue como este hombre se encontró con una situación y entonces la viuda le reclamó a él. ¿Cómo? Yo te estoy manteniendo y mi hijo se muere. Así que el profeta puso al hijo en su cama, en la cama que la viuda le había dado, y oró por él, se acostó sobre él, le infundió aliento a la boca del niño para que entrara en calor, y luego oró y el niño destornudó y se lo llevó a la madre y le dice, dale de comer.
Así fue como el milagro sucedió en esta mujer. Y esta mujer pudo experimentar el milagro de parte de Dios. Y pudo ver y dijo, ahora reconozco que tú eres varón de Dios. Estuvo 3 años dándole de comer y no reconocía que era varón de Dios. Eso es porque muchas personas tienen este gran problema con el dinero. Entonces necesitamos aprender a dar generosamente y aprender a reconocer la palabra de Dios que Dios nos da. Elementos que agregamos a lo que hablamos de activar la fe. No tener temor. Cuando queremos activar la fe, va a venir sobre nuestra mente el temor. Y aquí el profeta le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Aprender a dar a Dios primero. Hazme a mí primero, le dijo. Aprenda a darle a Dios primero. Primero cuando usted cobra, aparte para Dios, para poder bendecir el nombre de Dios. Piense en qué puede dar a Dios, porque esto es parte del secreto espiritual para que nuestra economía se encienda. Active ese sentido de bendición. Dar nuestros diezmos es reconocer que todo pertenece a Dios. Dar nuestras ofrendas es la semilla de fe que se siembra para el ciclo futuro. El diezmo es un ciclo cerrado. Dios bendice mi casa y de la bendición que Dios me da, yo diezmo, cierro el ciclo con el diezmo. La ofrenda, iniciación del ciclo. Por lo tanto, yo ofrendo para que Dios inicie el ciclo que viene. Entonces, en el ciclo que viene, entonces yo sé que estoy sembrando para que Dios traiga bendición. Por eso dice que cuando sembramos generosamente, cosecharemos generosamente. Cuando el creyente aprende a sembrar su semilla en el reino de Dios, hace que la bendición permanezca en su casa. Dar nuestras primicias. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos. Puede ser la primera compra que usted hace. Hay gente que en la iglesia que prepara todos los meses una primicia para dar, lo cual hay alimento en la casa de Dios. Entonces en la casa de Dios siempre tiene que haber alimento para dar, para compartir con todos los que necesitan. Acá se llena la caja y la hacemos que se vacíe enseguida. La repartimos todas, que no quede nada. Y volvemos a llenar y vuelve a repartirse, porque no necesitamos guardar. Hay que movilizar la bendición de Dios para la gente. Dar para las misiones. Esto es sembrar en el trabajo de otro. El misionero está trabajando, está predicando, está ganando almas para Dios. Y cuando nosotros damos en las misiones, participamos de su trabajo. De las almas que el misionero gana, nosotros participamos de esas almas también. Por lo tanto, el día de la recompensa, todos los que dan para las misiones van a ser parte del trabajo de los misioneros también. Dar ofrendas especiales de construcción. Cuando nosotros empezamos a dar para la construcción, cuando se hacen templos, cuando se avanza, cuando se construye. Esto es sumamente importante porque Dios bendice nuestra casa. Esta bendición está ligada íntimamente con nuestro hogar. Porque cuando nosotros cerramos nuestra mano hacia la obra de Dios, Dios cierra la mano hacia nosotros. Por lo tanto, cuando abrimos la mano, Dios abre la mano y la bendición reposa en la casa, en tu casa. Dar a los pobres es sumamente importante. Pero dice que Dios le devolverá el bien que haya hecho. Por lo tanto, tenemos que aprender a dar a los comedores, a dar en cualquier lugar donde haya necesidad de. No se saque una foto cuando dé. Hágalo anónimamente. Porque si nos sacamos una fotito y la publicamos, ya recibimos la gloria de los hombres. Entonces Dios no nos va a dar recompensa del cielo. Así que si lo hace, dice, no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, y ni viceversa. Por lo tanto, cuando dé, hágalo en silencio. Hágalo sin que quede nada escrito, sin que quede nada grabado, para que sepa Dios solamente que lo está haciendo y Dios te va a recompensar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Se debe dar con alegría, con todo corazón, con fe, sabiendo que sembramos en lo espiritual y se debe buscar la oportunidad para dar. Mire cuántas formas de dar. El que no quiere dar no va a encontrar ninguna. Pero el que quiere dar va a encontrar siempre a dónde dar. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no quiere dar el diezmo, no lo dé. No quiere dar ofrenda, no la dé. No quiere dar primicia, no la dé. No quiere dar para las misiones, no lo dé. Porque Dios no necesita la ofrenda de alguien que le duele. Solamente se agrada de la ofrenda de aquel que se alegra cuando da. Entonces, si a usted le duele, no dé. Dios proveerá, mandará un cuervo, mandará a alguien, mandará lo que sea del cielo para proveer
a los que sirven al Señor. Dios le va a mandar, ¿me entiende? Pero usted se va a quedar sin la bendición. No vaya a hacer cosas que después te pase lo de la viuda, que no tengas que comer en tu mesa y que necesites un milagro para poder comer en tu mesa. Dar abre la ventana de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Abre el ciclo de Dios. Por lo tanto, el tercer lugar dice así: activa tu fe en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo difícil en la familia, difícil en lo económico, difícil en la salud, difícil en lo político, en el gobierno. Un tiempo donde estamos con luchas tremendas en el mundo espiritual, luchas con una ambigüedad terrible. ¿Me comprende? Este es el momento de saber hacer las cosas correctamente, adelante de Dios, adelante de los ojos de Dios. Por lo tanto, créale a Dios con todo su corazón. No importa quién gobierna, hermano. Acab y Jezabel, las que gobernaban ahí cuando Elías estaba, Jezabel era una bruja y Acab era un manejado. No sé si estamos medio parecidos, pero era lo que pasaba. Entonces encontramos allí esta situación donde Jezabel quería destruir todo, la bruja Jezabel. Y terminó, ¿sabe cómo? A través de una palabra profética donde cayó, y la palabra profética era que los perros iban a comer sus entrañas. Y cuando hubo otro rey del enemigo que dijo: ¿quién está a mi favor? Empújela. Y la empujaron de la terraza y cayó y se partió en dos, la Jezabel. Y allí los perros vinieron y le comieron las entrañas conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, hay momentos que son difíciles, pero usted tiene que creerle a Dios, solo a Dios, y depender de Dios, no depender del hombre, no depender del gobierno, no depender de la gente, no depender de sus patrones, depender de Dios. Y si usted tiene un trabajo, es porque Dios se lo ha dado, no porque el patrón se lo ha dado, porque ese patrón puede pasar y vendrá otro, pero Dios es el que le bendice su casa. ¿Cuántos dicen amén? Crea la palabra de Dios, agárrese de la palabra, agárrese de las promesas de Dios que Dios le ha dado, porque son maravillosas, pero usted tiene que activar la fe. La fe se activa cuando usted le cree a Dios, cuando usted agarra la palabra y le cree a Dios, allí se activa la fe. De nada sirve leer mucho la Biblia y no poder creerla, no sirve de nada. Porque es como tener la información, pero creer la palabra activa tu fe. Si tú dices: no hay justo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, créala con todo su corazón. Dios nunca lo va a dejar, Dios nunca te va a dejar desamparado, porque Dios proveerá todo lo que tú necesitas. Amén. Y si la situación es tan crítica que no vas a encontrar trabajo, pues ora a Dios y dile: Dios, manda a los cuervos que me traigan comida. Y va a ver que va a comer asado a la mañana y asado a la tarde. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Nosotros hemos vivido tiempos de cuervo. Hemos vivido tiempos donde aparecía comida. Hemos vivido tiempos donde venía gente y nos dejaba comida colgada en la puerta. Un día recuerdo que, siempre me lo acuerdo porque fue algo tremendo de parte de Dios. Yo iba en la motito, tenía una motito 50. Y justo había venido un predicador a la iglesia donde nosotros estábamos. No éramos pastores, éramos hermanos de la iglesia. Y yo lo había invitado a almorzar a mi casa. Pero yo no sabía que en casa no había nada para almorzar. Pero yo por fe lo había invitado a almorzar. Y le aviso a mi esposa y mi esposa me dice: pero no tenemos nada. Y yo iba en la motito en la calle de Paimún de Neuquén. Iba andando y de repente encuentro un bultito así en el medio de la calle. Una bolsa de nylon con 1 kilo de milanesa. Yo lo encontré. La agarré, miré, no había nadie. Yo la agarré y llevé la comida de casa, hermano. Yo he visto los cuervos, cómo llegan. No sé a quién se le cayó, pero que milagrosamente que yo pasé justo por esa calle, estaba fresquito, ningún perro lo tocó. Estaba recién cortado, recién sacado de la carnicería. Y yo lo encontré porque yo había tenido la gracia de invitar a un predicador a mi casa sin saber que no había nada para comer en casa. Pero Dios es un Dios de bendición, hermano. Quiero que usted active su fe.
que usted mueva su fe en cualquier situación que esté viviendo. No importa la situación, que sea difícil, pero no se ponga a llorar y a sentir lástima de sí mismo. Como le dijo a Moisés Dios, suelta la palabra, suelta la palabra. Al soltar la palabra se abren los cielos, se mueve el viento, viene un huracán. Si necesita Dios moverlo, para cuando tú sueltas la palabra. Lo importante es soltar la palabra. No importa el tiempo de sequía que estemos viviendo. No importa lo que esté pasando en la sociedad, lo que pasa alrededor, lo que pasa en la economía, lo que pase con el dólar. No importa, hermano, esto. Lo que importa es que Dios es tu Dios y que Dios es tu proveedor. Cuando tú declaras Dios es mi proveedor, y cuando tú declaras no temeré lo que pueda hacer el hombre conmigo, y declaras que Dios es tu proveedor, Dios se va a encargar de tu economía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Declara que Él es tu proveedor. Declárale a Él, tú eres mi proveedor, tú eres mi Dios, tú eres quien me sustenta, tú eres quien me cuida. Y cuando tú lo declaras, Dios se agrada de tu corazón. No es por tu fuerza que Dios te va a bendecir. No es por tu gran capacidad mental que Dios va a abrirte las puertas económicas. Es cuando Dios quiere. Y cuando Dios quiere y Dios se agrada de ti, dice, abriré ventanas en los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios lo dice, amén. Créale la palabra. Dice un salmo, Jeremías 17:7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. 3 palabras, la hoja siempre verde, en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por lo tanto, cuando nosotros creemos la palabra, podemos creer que en este tiempo de sequía nosotros no nos vamos a fatigar. ¿Por qué se fatiga la gente? Porque la gente está hastiada, está cansada. Hay muchísima gente que se quiere ir. Hermano querido, cuando uno se planta junto a las corrientes de las aguas de Dios, Dios va a bendecir tu casa, amén. Nunca te vas a cansar, no te vas a fatigar, y dice, y nunca va a dejar de dar fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, póngase de pie, que vamos a orar al Señor. Alabado sea el Señor. Cierre los ojos y levante sus manos al cielo, por favor. Tú solo conoces tu economía, tu situación. Tú conoces tus problemas, pero esta mañana Dios quiere activar tu fe. Quiere que tú despiertes la fe que tienes adentro, que dejes de llorar lastimosamente por tu situación y empieza a soltar la bendición sobre tu casa. Suelta la bendición en tu economía, suelta el trabajo que necesitas, suelta los clientes que necesitas, suelta la bendición en tu casa. Haz que la bendición llegue a tu casa. Espíritu Santo, en esta mañana soltamos palabra de fe y palabra de bendición sobre la casa de tus hijos. Señor, envía del cielo tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos hace crecer, que nos hace echar raíces en Cristo Jesús. Señor, yo me planto junto a las corrientes de las aguas de Dios. Yo planto mi vida en tu presencia y echo raíces en la presencia de Dios. Señor, declaro que en este tiempo de sequía no vamos a fatigarnos, no nos vamos a cansar y tampoco vamos a dejar de dar fruto para la gloria de Dios. Ayúdanos a sembrar en el reino espiritual, a sembrar en la gente, a sembrar en las personas, a nunca dejar de sembrar en aquello que Dios nos indica. Espíritu Santo, coloca tu bendición y la gracia de Dios en nuestras casas. Envía los recursos del cielo, Padre, aquellos que necesitan los cuervos de Dios. Señor, acuérdate de la necesidad. Aquellos que necesitan el cuervo que trae el alimento diario. Señor, envía los cuervos del cielo. Envía el milagro de Dios. Envía el milagro de Dios a cada casa. Ese milagro de Dios que abre puertas, que abre las ventanas de los cielos, Señor. Derrama la bendición de Dios
en la casa de tus hijos, Señor. Señor, que se multiplique el aceite, que se multiplique la leche, que se multipliquen los pañales, que se multiplique la harina, que se multiplique la leña, que se multiplique el gas, que se multiplique el combustible, Dios, que se multiplique los recursos de tus hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Envía tu viento, Dios, el viento de Dios que hace mover las cosas. El viento de Dios que trae bendición sobre tus hijos. Envía ese viento del cielo, Padre. Señor, que los recursos vengan de parte de Dios a nuestra casa. Abre las ventanas de los cielos, oh Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Alabado es tu nombre, Señor. Alabado es tu nombre. Alabado es tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Abra sus ojos y dígale que está al lado suyo: activa tu fe ahora. Activa tu fe. Activa tu fe. Recuerde, no sirve de nada ponerse a llorar. Hay que soltar la palabra. Usted tiene que pararse y soltar la palabra. Y Dios va a mover su mano. Dios va a abrir puertas. Va a abrir recursos donde no hay. Amén. Alabado sea el Señor. Cantamos una alabanza.